Buenas tardes, querida audiencia. Paz y bien. Como todos saben, hoy se cumple un nuevo aniversario de la inauguración de la Casa del Alivio del Sufrimiento, un enorme hospital perdido entre los montes de Italia. Puede no parecer gran cosa, pero detrás tiene una historia digna de la obra de un gran santo que no es otro que Francesco Forgione, más conocido como Padre Pío. Damos la bienvenida entonces a Fray Pío, que gustosamente nos atiende esta tarde. Buenas tardes, hermanos. Qué gusto estar con ustedes. Que Jesús sobreabunde en gracias para ustedes y los haga más amados por Él. Mi vida estuvo marcada por Jesús, sus sufrimientos en la cruz por todos nosotros, pero sobre todo por su amor. Y nosotros tan poca cosa. Gracias, padre. Cuéntenos un poco acerca de usted, de su historia. Soy un humilde fraile que experimentó su vocación desde muy chiquito. Nací en el año 1887 en un pueblo muy pobre llamado Pietrelcina. Fui un niño de Dios, creciendo y cumpliendo la voluntad de Dios, conociendo y estudiando cada misterio del amor divino. A mis 15 años ingresé a la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y en el año 1916 llegué al convento de la Orden en San Giovanni Rotondo, donde actualmente vivo. La vida de este fraile estigmatizado de Pietrelcina, como le decimos hoy, San Pío de Pietrelcina, siempre estuvo marcada por el dolor. Sufre de graves enfermedades, principalmente pulmonares. Pero la fe, la voluntad de seguir al Señor, la preocupación por los que sufren en cuerpo y alma jamás lo abandonaron. Su vida es una entrega diaria de sus dolores. Mi vida es ofrecer mis sufrimientos por amor y ayudar a aliviar el sufrimiento de los demás. Bueno, padre, primeramente me gustaría comenzar preguntándole del contexto histórico del momento en que le fue inspirado este anhelo de la Casa del Alivio del Sufrimiento. Entre los años 40 y 50, Italia se encontraba destruida por la guerra. Yo procuraba ayudar a resurgir y superar las dificultades, y fue el Señor quien me condujo a ser un faro de luz de espiritualidad en medio de tanto dolor. Durante este periodo comenzó a gestarse este sueño de poder aliviar a aquellos que sufrían en sus cuerpos los tormentos de la guerra. Me conmovían terriblemente aquellos enfermos que diariamente se acercaban para encontrar alivio y ayuda. Por eso, en enero de 1932, manifesté mi deseo a algunas personas de querer construir un hospital para aliviar el sufrimiento de los enfermos. Porque en cada enfermo está Jesús que sufre. En cada pobre está Jesús que desfallece. En cada enfermo pobre está dos veces Jesús, que sufre y desfallece. En ese momento, San Giovanni Rotondo ya contaba con un pequeño hospital, el de San Francisco, con cerca de 20 camas, construido en 1925. Sin embargo, tuvo que cerrarse a causa de graves daños sufridos en un terremoto de 1938. En 1940 constituimos una comisión con un grupo de fieles para iniciar la construcción de un hospital, pero las actividades se detuvieron con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y recién fueron retomadas 7 años más tarde, en 1947. Algunos afirman que esta obra fue un verdadero milagro. Se hizo surgir de la nada, en un terreno inhóspito, sin ningún recurso, un hospital tan grande que se transformaría posteriormente en uno de los más respetados de Europa. Es cierto, era un monte que a simple vista dificultaba mucho la obra, pero allí lo había visto yo. Por obra y gracia del Altísimo, el 5 de mayo de 1956 fue inaugurado el Hospital Casa del Alivio del Sufrimiento. Aquel mismo día, en el hospital se celebraba un pequeño simposio sobre los dolores coronarios en el que participaban eminentes cardiólogos del mundo.
El 10 de mayo de 1956, el hospital recibía al primer enfermo. Tenía entonces cerca de 300 camas. La realización de un proyecto tan inmenso fue posible gracias a una intervención sobrenatural, y no meramente a la caridad de los hombres. Yo no tenía recursos propios y además pertenezco a una orden vinculada al voto de pobreza. Confiando en Dios, di comienzo a la obra, y las donaciones venían milagrosamente de las más diversas procedencias. El hospital fue proyectado sobre todo para atender a los pacientes sin recursos, y aún hoy es muy respetado en Italia por sus investigaciones médico-científicas. ¿Cómo surgió la idea o el sueño de construir esta casa? Todo comenzó hace mucho tiempo, cuando me di cuenta del sufrimiento del hombre por estar lejos de nuestro Señor. Él mismo me fue mostrando los oscuros caminos por los que transitaba el hombre y que la fe es la antorcha que guía los pasos de los espíritus desolados. Y comencé a mortificarme y rezar constantemente por las almas que necesitaban aliviar sus penas y sufrimientos. Es realmente muy importante arrepentirnos de nuestros pecados con un corazón sincero y humillado, dejando nada oculto a los ojos de Dios. Y también ofrecer nuestros sacrificios voluntarios y aquellos que el Señor nos presenta para contribuir a su obra salvadora. No es faltar a la paciencia el implorar a Jesús el fin de nuestros sufrimientos cuando exceden nuestras fuerzas. Siempre nos quedará el mérito de haber ofrecido nuestros dolores. Comencé entonces a recibir muchedumbres para el sacramento de la confesión, al cual le dedicaba muchísimas horas de mi día. Pero esto no fue suficiente. La guerra, que estaba a punto de desatarse, terribles sufrimientos traería, espirituales y físicos. Enfrentamientos de hermanos contra hermanos. Entonces vi, sobre el monte desolado, la roca desnuda y un ambiente pobre, un enorme hospital. Fue así como el Señor me mostró la obra que Él ya había pensado, comenzando así mi sueño de hacerlo realidad. Luego de meditarlo largamente, de rezarlo y discernirlo, fue que me decidí a presentar el proyecto. Porque quien no medita, me recuerda al hombre que no echa una mirada al espejo antes de salir, y poco cuidadoso de su aspecto, aparece en público desaliñado sin darse cuenta. La persona que medita y vuelve su espíritu a Dios, que es el espíritu de su alma, despista sus faltas, las corrige lo mejor que puede y pone en orden su conciencia. Todo llevado adelante con suma prudencia, porque la prudencia pone los ojos y el amor pone las piernas. El amor que pone las piernas querría correr a Dios, pero su impulso para lanzarse hacia Él es ciego y podría tropezar en ocasiones si no estuviese guiado por la prudencia que pone los ojos. La prudencia, cuando ve que el amor puede ser desenfrenado, le presta los ojos. Pero todo esto lo hizo con su propio dinero y el de la orden. Las donaciones y la caridad de la gente. Desde el más rico al más humilde aportaron su granito de arena. Imagínate que se necesitaron miles de millones de liras. En las primeras colaboraciones solo pudimos juntar 967 liras. Pero la Virgen no solo abre los corazones, a veces también abre las billeteras. Y así fue como comenzaron a llegar enormes cantidades de dinero desde diversos puntos del planeta. El entusiasmo de las personas se hizo notar.
empezaron a afluir los donativos de toda Italia y del extranjero. Todos querían aportar su piedra para el edificio. Yo conservé siempre una moneda de 50 céntimos que una mujer pobre dio para la construcción del hospital. La conservé como una muestra de la manera en que los donativos habían permitido la construcción del gran edificio. Se había difundido la noticia de que iba a ser construido un hospital y una pobre anciana, uno de los primeros días después, se presentó ante el confesionario y quiso hacerme un donativo. Conociendo yo la pobreza de esa anciana, le dije: gracias, pero quédate con ese dinero para ti, lo necesitas. Y la anciana: tómelo usted, padre. E insistí: no, ¿por qué quiere usted quitarse el pan de la boca? Haga usted lo que le digo, quédese con ese dinero, pues lo necesita usted. Entonces la pobre mujer cambió. Tiene usted razón, padre, es demasiado poco. Al oír estas palabras, comprendí que aquella mujer se había sentido humillada. Me sentí conmovido y le dije: dámelo. Dámelo y que Dios te bendiga. Y eché la cortinilla del confesionario para que no pudiera ver las lágrimas que corrían por mi rostro. Cada vez que cuento esta historia, me es imposible no conmoverme y que se me caiga una que otra lágrima. Esta pobre también había querido corresponder con su poco dinero a lo que había recibido en gracias. ¿Cómo se podría rechazar el agradecimiento y la caridad de los pobres? Pero usted es un fraile franciscano, por lo tanto, debe cumplir el voto de la pobreza. ¿Cómo hizo? Saber perseverar en el sueño a pesar de las dificultades. Es cierto que yo soy un pobre fraile, pero esta obra no es mía, es de Dios. Y Dios es providente. Confíen en la providencia divina. Estén seguros que antes pasarán el cielo y la tierra a que les falte la protección del Señor. Siempre creo que fui un hombre desapegado a los bienes materiales, tratando de cumplir al pie de la letra la regla a la cual consagré mi vida. Hasta tal punto que, siendo yo muy joven, al recibir donaciones me preguntaba si me era lícito recibir de una persona que me entregaba una donación con la expresa voluntad de socorrer a los pobres y emplearla según mi mejor parecer. Dios enriquece al hombre que ha hecho el vacío en sí mismo. Bueno, pero es cierto que no faltaron las dificultades. Gente avara y sin escrúpulos querían quitar de estas donaciones para sus propios beneficios o negocios poco claros. Incluso me amenazaron para que diera préstamos, lo cual también ayudó a que llegue a hablarse de irregularidades en la administración de la obra del hospital. Incluso el Papa me dispensó de mi voto de pobreza para poder llevar adelante y estar a la cabeza del proyecto, ya que todas las donaciones iban a mi nombre. Pero luego de varios años doné la obra por completo para la Santa Sede, bajo la administración de hermanos de la Tercera Orden. Y al ver todo este camino recorrido, la caridad de la gente a usted por sus obras, ¿qué puede decir de usted mismo? Que yo soy solo un pobre fraile que reza. El resto lo hace Dios. Muchísimas gracias, Pío, por estar esta tarde con nosotros. Los saludamos desde la distancia. Muchas gracias a ustedes. Los bendigo con todo mi afecto. Qué hermoso es poder ver en esta anécdota y en la construcción de este hospital las virtudes de este fraile. El padre Pío tenía el sueño de construir un hospital para los más pobres, un sueño inspirado por Dios, y un sueño que Dios hizo posible mediante la intervención de este humilde fraile. Le decimos humilde fraile
porque cuando le preguntaban quién era él, solo respondía: soy un humilde fraile que reza. Él nunca se atribuía nada, todo era hecho por obra de Dios. Vemos un fraile que antes de llevar adelante la obra hizo un discernimiento, donde finalmente vio que venía de Dios. Luego comenzó a llevar la obra adelante, pero nunca sin dejar de lado al verdadero Creador. Por eso él hace hincapié en que todo fue providencia, de la manera en que todo se fue dando y las donaciones que llegaban de todos lados eran la divina providencia. Podemos ver de este fraile que su vida era una constante vida en oración. El discernimiento, el confiar plenamente en la divina providencia, las largas horas en el confesionario y el llevar continuamente los planes de Dios adelante. No fue un fraile que tuvo un sueño y se quedó ahí. Fue un fraile que llevó adelante la obra del amor, que se hizo miles de preguntas, pero que siempre depositó la confianza plena en Dios. Y vemos cómo los planes de Dios, cuando se rezan y se experimenta la confianza plena en Él y en la providencia, se cumplen. Porque el amor y los dones de Dios los dones que Dios nos regala, no los podemos dejar guardados. Tenemos que llevarlos al servicio de la comunidad. Y eso es lo que hizo Pío. No se queda solo en esa relación hermosa de éxtasis, sino que lleva a la obra el amor y la caridad. Qué hermoso el testimonio de esta anciana con sus 50 céntimos. Nos recuerda la lectura de aquella mujer que pone sus 2 monedas de cobre, pone lo último que tenía. Es verdad que materialmente era todo lo que poseía, pero espiritualmente estaba llena del verdadero amor. Y ese amor es la que la llevó a la mujer a poner su última moneda. La confianza plena en ese Dios, el descansar en esa divina providencia, el no tener miedo y en experimentar el ser verdaderos hijos de Dios, no solo de palabras, sino en obras. Todos estamos llamados a construir el reino de Dios. Esta mujer humilde con lo poco que tenía, también quería aportar para construir el reino de Dios. Todos estamos llamados.